Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a BRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia juntos en cada vídeo, ¿verdad? Estamos leyendo el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, porque hay dos libros de Samuel. Estamos leyendo el primero, comenzamos en el vídeo pasado. Si no te dio tiempo de ver, es el comienzo de Samuel, de sus padres, cómo él nació, cómo fue dedicado a Dios y nos quedamos que Dios comenzó a hablar a Samuel y todos sabían que él era un buen profeta, porque los hijos de Elí eran horrorosos, hacían lo que querían, no le escuchaban, no le daban caso a él. Pero si no viste, vaya y vete a ver ese vídeo. Pero hoy vamos a leer el capítulo 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6, 7. Y vamos a terminar y vamos a también leer el Salmo 82. ¿Ok? No, 6, 7, no, vamos a leer hasta el 8, sí. Vamos a leer hasta el 8, ¿ok? El 4, 5, 6, 7, 8. Son cortitos, vamos a leer bastante. Y después terminamos con el Salmos 82. ¿Listo? ¿Lista? Ok, vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos ahorita de leer más de ti, para aprender más de ti mientras que leemos la Biblia. Que nosotros siempre nos recordemos de todo eso y danos sabiduría para poder entender de un modo que es algo que uno puede usar en nuestro día a día, que nos ayuda en nuestro día a día también. Oro una bendición y pido una bendición especial para cada persona que está escuchando este video. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, vamos entonces. Comenzamos con capítulo 4 del primer libro de Samuel. Los filisteos capturan el arca. Ahora, la palabra de Samuel iba a todo Israel. Por ese tiempo Israel salió en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido por los filisteos, que hirieron como 4,000 hombres. ¡Wow! Bastantes. 4,000 hombres heridos. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido el Señor ante los filisteos? Traigamos del Silo el arca del pacto del Señor, para que cuando esté entre nosotros nos salve de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, asentado entre querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es en este campamento de los hebreos? Y supieron que habían traído el arca del Señor. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Dios ha venido al campamento. Y agregaron: ¡ay de nosotros! Antes no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres para no servir a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Entonces ellos como que se animaron. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos y Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron 30,000 hombres de Israel. ¡Wow! Y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Todo en una batalla. 30,000 hombres, el arca y los dos hijos de Elí.
Ahora, versículo 12. Un hombre de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó ese mismo día a Silo, rota sus ropas y con tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentada en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por el arca de Dios. Luego, aquel hombre a la ciudad, y cuando dio la noticia, toda la ciudad gritó. Al oír la gritería, Elí preguntó: ¿qué estruendo es ese? Aquel hombre vino a prisa y le dio la noticia a Elí. Elí ya era de 98 años de edad. Sus ojos se habían estenebrecido, de modo que no podía ver. Dijo aquel hombre: vengo de la batalla, escapé hoy del combate. Y Elí preguntó: ¿qué sucedió, hijo mío? Y el mensajero le respondió: Israel huyó ante los filisteos y fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca del Señor de Dios fue tomada. Cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se quebró la cerviz y murió, porque era anciano y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Como había dicho, los 2 iban a morir en el mismo día. Su nuera, la esposa de Finés, estaba encinta cerca de dar a luz. Al oír que el arca del Dios había sido tomada y muerto su suegro y su esposo, se inclinó y dio a luz, porque los dolores le vinieron de repente. Al tiempo en que ella moría, los que atendían le dijeron: no temas, has engendrado un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención, y llamó al niño Icabod, que significa sin gloria, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su esposo. Dijo pues: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomado. Capítulo 5. Cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, le llevaron desde Ebenezer a Asdod. Entonces colocaron el arca de Dios en el templo de Dagón, que era el dios de ellos, ¿no? Y la pusieron junto a Dagón. Al día siguiente, cuando se levantaron, los de Asdod vieron a Dagón postrado en tierra ante el arca del Señor. Levantaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Cuando se levantaron a la mañana siguiente, vieron a Dagón caído en tierra ante el arca del Señor, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos cortadas y sobre el umbral. Solamente le quedaba el tronco de Dagón. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y los que entran en su templo no pisan el umbral del Dagón en Asdod hasta hoy. Y la mano del Señor se agravó sobre los de Asdod y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y nuestro Dios Dagón. Convocaron a todos los príncipes filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pasen el arca de Dios de Israel a Gat, mándala a la otra ciudad. ¿No? Y la pasaron allá. Versículo 9. Cuando pasaron el arca allá, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, con gran quebranto, y hirió a los hombres de esa ciudad, desde el chico hasta el más grande, quienes se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, otra ciudad. Dice: no, manda a la otra ciudad. Y cuando el arca de Dios fue a Ecrón, los ecronitas gritaron: han pasado el arca de Dios de Israel aquí para matarnos. Versículo 11. Juntaron a todos los príncipes filisteos que dijeron: devolved el arca de Dios de Israel a su lugar,
para que no nos mate a nosotros y a nuestra gente, porque había un temor de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Capítulo 6. El arca del Señor estuvo 7 meses entre los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos, ¿cómo hemos de devolverla a su lugar? Y ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no les envíes vacía, sino ofrece una reparación, y entonces sanaréis y conoceréis porque no se apartó de vosotros su mano. Y ellos preguntaron: ¿qué reparación ofreceremos? Y ellos respondieron: conforme al número de los príncipes filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que tienen todos, tienen también los príncipes. Haréis pues las formas de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel. Quizás alivie su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y vuestra tierra. Así están diciendo: bueno, no vamos a devolverlo sin nada. ¿Qué vamos a dar? Entonces hace 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, ¿no? Para las plagas. Ok, versículo 6. ¿Por qué enduréis vuestro corazón como los egipcios y como Faraón endureció el suyo? Después que Dios hubo obrado maravillas entre ellos, ¿no tuvieron que dejarlos ir y se fueron? Mira cómo la gente hasta en esa época todavía hablaba de lo que Dios se había hecho en Egipto. Toda la gente de esa área sabía de lo que Dios había hecho en Egipto. Entonces ellos están diciendo: nosotros no vamos a endurecer nuestro corazón como endureció Faraón. Y después, al fin que fue destruido, tuvieron que liberarles a los israelitas de cualquier manera. Entonces están diciendo: no, vamos a devolverlo, versículo 7. Haced un carro nuevo, tomad luego 2 vacas que críen, sobre las cuales no hayan sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros a casa. Después tomad el arca del Señor y ponedla sobre el carro. Poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que pagáis en reparación, y dejad que se vaya. Y observa: si el carro sube a Bet-Semes, entonces el Señor trajo este mal tan grande. Pero si no, sabremos que no fue su mano las que lo hirió, sino que fue un accidente, consecuencia. Es una coincidencia. Dice: si las vacas, sin nadie dirigirles, se van derecho así para la área donde son de los israelitas, que es Bet-Semes, tú sabes que eso era Dios. Pero si se van a otro lugar, bueno, es coincidencia, no sé por qué está pasando eso. Versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa de sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de los tumores. Y las vacas tomaron derecho el camino a Bet-Semes, andando y bramando, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bet-Semes. Versículo 13. Los de Bet-Semes estaban en el valle segando el trigo. Al levantar sus ojos vieron el arca y se alegraron. El carro llegó hasta el campo de Josué en Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja con las alhajas de oro, y la pusieron sobre la gran piedra. Y ese día los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y mataron víctimas en honor del Señor. Cuando los príncipes filisteos vieron eso, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que los filisteos ofrecieron al Señor en reparación:
uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Los ratones del oro fueron conforme al número de las ciudades filisteas pertenecientes a los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor está en el campo de Josué Betsemita hasta hoy. Entonces Dios hirió a los de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Dio muerte a 70 hombres y el pueblo hizo duelo porque el Señor los había herido de tan grave estrago. Y dijeron de Bet-Semes: ¿quién podrá estar ante el Señor Dios santo? ¿Y a quién irá el arca de nosotros? Y enviaron mensajes a los de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y llevadla a vosotros. Entonces se quedaron muy familiar, ¿eh? Esa es la cosa que uno no puede hacer, uno puede quedarse muy familiar con las cosas de Dios. Bet-Semet llegó el arca y comenzaron a quedar bien, tan contentos y familiares, se fueron a ver adentro como que si fuera cualquier cosita. Y miren lo que pasó. Capítulo 7. Los de Kiriat Jearim fueron y llevaron el arca del Señor y la alojaron en casa de Abinadab, situada en el collado, y consagraron a su hijo Eleazar para que guarde el arca del Señor. Desde que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. ¡Wow! Bastante tiempo. Y toda la casa de Israel suspiraba por el Señor. Entonces Samuel dijo a toda la casa de Israel: si de todo vuestro corazón volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y dedicad vuestro corazón al Señor, servidle solo a Él, y Él os librará de los filisteos. Entonces los israelitas quitaron los baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la vertieron ante el Señor, ayunaron ese día y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, los príncipes filisteos subieron contra Israel. Al oír esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos y dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, que nos guarde de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto. Clamó al Señor por Israel y el Señor los oyó. ¿Ok? Versículo 10. Cuando Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los israelitas, pero el Señor tronó ese día con un gran estruendo sobre los filisteos. Los atemorizó y fueron vencidos por Israel. Entonces los israelitas salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta más allá de Bet-Car. Después Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más al territorio de Israel. La mano del Señor estuvo contra ellos todo el tiempo de Samuel, y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel las libró de las manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Todos los años iba a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en estos lugares. Y después volvía a Ramá, donde estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Ahora, Israel quiere un rey. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel.
El nombre de su primogénito fue Joel, y el segundo, Abías, y fueron jueces en Beerseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que siguieron a la avaricia y recibían soborno y pervertían el derecho. Entonces los ancianos de Israel se reunieron, fueron a ver a Samuel en Ramá y dijeron: tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos gobiernes como todas las naciones. Desagradó a Samuel que le dijeran: danos rey que nos gobierne. Y Samuel oró al Señor, pero el Señor dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Qué dolor de corazón es eso. Dios dice: no te están rechazando a ti, Samuel, están rechazando a mí, porque yo soy el rey de Israel, ¿no? Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, que me han abandonado para servir a otros dioses, así también proceden contigo. Oye pues su voz, pero adviérteles seriamente y explícales el derecho del rey que los gobernará. Aquí está el derecho del rey. Samuel dijo al pueblo que le había pedido un rey todas las palabras del Señor. Dijo: este será el derecho del rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Elegirá capitanes de 1000 y de 50, y los pondrá también a quien haré en sus campos, estén en sus mieses, hagan sus armas de guerra y los arreos de su carro. Tomará también vuestras hijas, para que sean perfumistas, cocineras y amasadoras. También tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros ganados y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y servidores. Tomará vuestros siervos y siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, para ejecutar sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. En ese día clamaréis a mí a causa del rey que habéis elegido, pero el Señor no los oirá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: no importa, haya un rey sobre nosotros, y seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá ante nosotros y combatirá nuestras guerras. Y Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las contó al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los varones de Israel: volved cada uno a su ciudad. Y aquí terminamos hoy. Pero mañana, en el próximo video, vamos a hablar acerca de el primer rey de Israel. Que ustedes saben quién era, ¿no? ¿Saben quién es? No te voy a decir. Ok. Vamos a leer Salmos 82. Los malos jueces. Dios preside el concilio divino y juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y os pondréis de parte de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Pero ellos no saben, no entienden, andan en tinieblas. Vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, hijos todos del Altísimo. Como meros hombres moriréis y caeréis como cualquier príncipe. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. Esa es una petición contra los jueces malos que habían, ¿no? Que decía: Dios, levántate, juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. Y así terminamos otra lectura
familia linda. Y qué cosa increíble, tanto que los israelitas hacían, ¿no? Qué triste de Elí, que se muere el mismo día que sus hijos, pero él no le disciplinaba a sus hijos. Uno tiene que disciplinar a nuestros hijos para que ellos sepan. Ese es un modo de respetar a Dios, ¿no? Porque te recuerdas, como decía, que si uno no disciplina a nuestros hijos, es como que si nosotros estamos honrando a los hijos más que Dios, ¿no? Uno tiene que mostrar con amor, pero disciplinar con amor a nuestros hijos para que ellos sepan que uno tiene que tener reverencia en las cosas de Dios también, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta linda lectura, que nosotros siempre podamos tener lecciones para recordarnos, ¿no? Que uno no puede estar tan familiar con las cosas de Dios, tener una reverencia, que tú eres santo, de poder siempre venir a ti y te dar todo en nuestro corazón, pero también con una reverencia de saber que tú eres Dios, que siempre fuiste Dios, del comienzo hasta el fin serás. Te amamos con todo corazón. Pido una bendición especial para cada persona ahora, que siempre nos recordemos de esto lo que nosotros estamos leyendo durante todo el día. Te amamos con todo corazón. Y te lo pido todo eso, mi querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, entonces continuaremos del próximo video leyendo Samuel. Ok, hasta ahí, que Dios te bendiga.